Nivel 5. Esto se pone muy interesante. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas muy raras, como las que aparecen en esta lista de aquí, de la que estamos viendo todas las teorías extrañas que se mencionan una por una. Son 15 niveles, cada uno con bastantes puntos, y a más bajamos por el iceberg, más extraño se vuelve todo. Si no habéis visto los niveles anteriores, que sepáis que tenéis una lista de reproducción en el canal con los vídeos. Y no podemos empezar sin el disclaimer de siempre. ¿Que hable de estas cosas significa que me las crea todas? Pues no. ¿Y que alguien crea en alguna de las teorías que vamos a ver es algo malo? Pues no necesariamente. Que cada uno crea en lo que quiera. Ya con todo esto dicho, empezamos. Pues vamos con el nivel 5, al que han llamado Fosa de las Marianas, y que ya nos calificaría como gurús del conocimiento. Son un total de 50 teorías, y como ya tengo que explicarlas un poquito más, no nos dará tiempo a verlas todas en este vídeo, pero trataré de hacer todas las que pueda, y las que no, pues para una segunda parte. Comenzamos con los anillos de Saturno. El título es un poco general, pero imagino que se refiere a la teoría propuesta por un ex ingeniero de la NASA llamado Norman Berggruen, quien publicó un libro en 1986 titulado The Rainmakers of Saturn o Los Hacedores de Anillos de Saturno, en el que refería que había enormes vehículos extraterrestres en los anillos de Saturno, y como parte de su argumento mostraba bastantes fotografías tomadas por las dos sondas Voyager. Estas no fueron las únicas afirmaciones sorprendentes. También dijo que serían muchas naves, pero muchas, a las que llamó vehículos electromagnéticos, y añadió que cada vez habría más. Además, dijo que los anillos de Saturno estarían plagados con naves y naves, y que sus ocupantes podrían incluso ser los responsables de la creación de los anillos, y de ahí el título del libro. Continentes extremos es un título bastante general, pero imagino que se estará refiriendo a los puntos más extremos del planeta, así que vamos a ver algunos. Por ejemplo, la Tierra situada más al norte del planeta es una pequeña isla situada al norte de Groenlandia llamada... esta palabra que os voy a poner aquí porque no la voy ni a intentar pronunciar. Y la Tierra más al sur está justo en el polo sur geográfico, en la Antártida. El punto más elevado es la cumbre del Everest y el punto más profundo de la Tierra se encuentra en el abismo Challenger de la Fosa de las Marianas. Y hablando de profundidades, el punto de la Tierra más profundo alcanzado es el del famoso Pozo de Kola, que llega a más de 12.000 metros. El punto más alejado de tierra firme es el conocido como Punto Nemo, situado en el Océano Pacífico, que está tan alejado de cualquier asentamiento humano que se dan instancias en las que los seres humanos más cercanos son los astronautas de la Estación Espacial Internacional. A este punto se le conoce también como un cementerio espacial, porque satélites y otras aeronaves se mandan a caer precisamente ahí cuando terminan sus operaciones. Sobre el tema de los arcontes ya hice un vídeo en el canal que es este, por si queréis ver el tema en mayor detalle. Pero para resumir, arconte del griego significa gobernante. Y en una corriente de pensamiento que se originó en el siglo I después de Cristo, llamada gnosticismo, serían las entidades que crearon el mundo, el universo físico, encargándose de mantener a los seres humanos en el mundo material. Y por lo que se entiende en los textos que hablan sobre ellos, no serían muy amigables, vamos a decir. En los textos de Nag Hammadi se menciona que serían entidades inorgánicas, ajenas a la Tierra, y se nombra al Demiurgo Yaldabaoth como el arconte original del que emanarían el resto de entidades afines. También se dice en estos textos que cuando Dios creó al hombre, los arcontes se pusieron celosos, y es por esto por lo que el ser humano permanecería atado al mundo material, porque así lo quisieron estas entidades.
Algunos autores, además, han propuesto que estas entidades fueran precisamente las que estarían tras el fenómeno ovni, controlando y haciendo experimentos con los seres humanos. El resumen de introspección es una práctica muy controvertida que se da dentro de las conocidas auditaciones de la cienciología. Bueno, pues este proceso se supone que está pensado para ayudar a manejar un episodio psicótico y dicen que consiste en hacer una introspección y vale, hasta ahí bien, pero resulta que no es tan bonito. El primer paso consiste en aislar completamente a la persona, sin que tenga contacto con nadie, y no la dejan salir hasta que no se haya terminado el episodio psicótico. Y no es que sea muy buena idea aislar, en lugar de ofrecer ayuda, a alguien que esté atravesando un episodio de este tipo. Pero bueno, el asunto es que en 1995 Lisa McPherson, seguidora de estas creencias, tuvo un accidente de tráfico. Fue llevada al hospital y allí, mientras se estaban haciendo las revisiones pertinentes, aparecieron otros miembros de la organización. Y la chica se marchó con ellos, sin que pudiera efectuarse una evaluación psiquiátrica. Ya con esos otros señores allí, dijo que no creía en la psiquiatría, algo que es normal dentro de la cienciología, y entonces refirió que prefería ser tratada por su religión. Tras esto, la pusieron a hacer ese recorrido de introspección y pues un día la chica apareció sin vida, con signos de haber estado tiempo sin comer y sin beber y con el cuerpo cubierto de mordeduras de insectos. Por lo visto, la habían tenido en aislamiento 17 días y a partir de aquí comenzó la controversia con este tipo de procedimientos propios de la cienciología. Así que, a raíz de este evento, comenzaron a hacer firmar un documento a quienes pasaban por este proceso, exculpándoles en caso de que se produjera una situación similar. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Los túneles secretos de Disneylandia existen de verdad. Pasa que igual ya no son tan secretos, aunque hasta hace poco no se conocían. Por ejemplo, se habla bastante de los de Disney World en Florida. Se trataría de una serie enorme de galerías subterráneas que conectarían todo el parque para que los operarios realicen algunas labores sin estar a la vista del público, tema de basuras, por ejemplo, o cambiarse de disfraces y demás. Y bueno, se dice que se originó porque al señor Walt Disney le molestó ver a un trabajador vestido de cowboy en Tomorrowland, que es la zona así como de estética futurista, mientras atravesaba el parque para llegar del área ambientada en el oeste y le pareció que perturbaba la mágica experiencia del parque. Así que se le ocurrió la idea de los túneles. ¿Y esto tiene algo que ver con las teorías de la conspiramiau? Pues sí, hay teorías proponiendo que una red tan grande de túneles que garantizan el no ser visto y el que estén en un parque temático dedicado a un público infantil, pues haría muy fácil que algún visitante de corta edad desapareciera, porque se lo llevaran a estos lugares con muy malas intenciones. Y me estoy refiriendo a la gente que se siente atraída por, ya sabéis, estas cosas que no puedo decir en voz alta. ¿Usted entiende? Sí. Mal. Sí. Mala cosa por ahí. Sí. Dentro de la filosofía, la mereología estudiaría las relaciones metafísicas entre las partes y entre las partes y el todo. Para que me entendáis, una silla normalmente entendemos que se compone de varias partes, como las patas, el respaldo, etc. Entonces, el nihilismo mereológico, que es el del título, sería la propuesta de que no existirían objetos compuestos de diferentes partes, sino que solo existirían simples físicos, que se dispondrían de tal forma como para que percibiéramos una silla, pero que sería solo una percepción y que en realidad no habría tal silla. Es un poco como lo de la cuchara de Matrix. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. Es posible que algunas agencias gubernamentales estén observando lo que haces cuando juegas online.
Resulta que por lo menos se sabe que las agencias de seguridad del Reino Unido y los Estados Unidos han estado monitorizando lo que sucedía en algunos juegos online bajo el pretexto de siempre, la seguridad nacional, alegando que se sospecha de que algunos terrorimiaus se comunicaran dentro de algunos videojuegos de este tipo. Y esto no sería algo tan reciente. Según este de aquí, la monitorización vendría dándose desde el año 2007. Casi nada. Así que nada, te espiarán a ti porque igual algún grupo extremista se reúne en el WoW. A ver, que esto de los estados jerárquicos de la realidad es un pelín complicado. A lo largo de la historia se ha teorizado sobre estos estados en filosofía. Una propuesta es la de la emergencia, que indica que los niveles más complejos surgirían o emergerían de los anteriores, que serían en cierto modo más simples, pero estos últimos servirían algo así como piezas para componer a los más complejos. Es decir, que cada vez que hubiera un nuevo nivel de realidad, por llamarlo de alguna manera, lo haría apoyándose como base en el nivel anterior. Sería acumulativo. Esto implicaría que la realidad sería algo en desarrollo, que estaría evolucionando o cambiando constantemente. Es como que a nivel subatómico, cuando nos encontramos que las leyes físicas son diferentes, pues las partículas subatómicas, al combinarse, según lo hagan de una forma u otra, van creando nuevas unidades y así vamos aumentando hasta llegar a la realidad que nosotros percibimos. Está claro que lo que experimentamos como realidad no es lo mismo que podemos observar a nivel subatómico, por lo que cabría plantearse si no sucediera lo mismo enfocado hacia arriba. El baile del azúcar mexicano. A ver cómo lo explico yo esto porque es un tema bastante duro. A todo esto, puede herir sensibilidades, así que considerad si queréis pasar directamente a la siguiente teoría. Vamos a ver, esto consistiría en conseguir un cuerpo sin vida, conectarlo a una fuente de electricidad con cableado y cobrar al que quiera tener relaciones con el cuerpo sin vida. En fin, hay quien dice que es una práctica real y también que se trata de una leyenda urbana. Que hubo un misterioso vídeo en esta plataforma que mostraba el procedimiento y que se borró. Y hay quien dice incluso que ha sido contratado para preparar los cuerpos con los cables y demás. Pocas cosas alegres y bonitas en esta serie. Volvemos con el tema de la seguridad nacional, y es que parece ser la excusa más nombrada por los gobiernos para justificar cosas bastante oscuras. En este punto tenemos una más, y a estas alturas ya sabréis que hay palabras que no puedo decir, así que las tapará el Illuminati con algún miau. Resulta que los Estados Unidos tienen una base de datos de asesinatos selectivos, es decir, una lista negra gordísima llamada Matriz de Disposición y desarrollada por la administración Obama en el 2010. Por supuesto, es o era secreta. No se sabe quién está en la lista o qué criterios se siguen para añadir a un sujeto. Y conocemos de ella gracias a una serie de artículos que hizo el Washington Post destapando el asunto. ¿Y para qué perder el tiempo en hacer pasar a sus objetivos por un juicio cuando los mismos acusadores pueden dictaminar la sentencia? Es decir, que te acusan de terror y miau y ya está. Como se dice en este artículo que os pongo en pantalla, estamos ante asesinatos institucionalizados y los sujetos que se incluyen en esta lista son sospechosos sin posibilidad de defensa, pues se les niega un juicio. Ahí queda eso. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! Vale, seguro que todos conocéis este relieve conocido como el astronauta de Palenque, que pertenece a una losa bastante grande de la tumba de Pakal, quien habría sido el gobernante de esta ciudad. Y por cierto, en este vídeo del canal vemos el tema con un poco más de detalle. Mucho se ha hablado de esta pieza porque, según algunos autores, podría representar una nave espacial ni más ni menos, dado que en ella aparece el gobernante en una estancia llena de lo que parecerían controles y pedales.
La figura está en horizontal, tal como hacen los astronautas en los despegues, y curiosamente de la parte inferior del objeto parece salir fuego. El sujeto tiene también un conducto conectado a su nariz, en lo que podría ser algo relacionado con el soporte vital. Pero resulta que hay gente que propone que no se trataría de una nave o un cohete, un vehículo para viajar por el espacio, sino por el tiempo. ¿Cómo te quedas? Parece ser que el cuerpo que se encontró dentro del sarcófago que cubría esta losa era el de un varón de alrededor de 40 años de edad. Pero Pakal vivió hasta los 80 años y cuando llegó al final de su vida, hacia el siglo V a.C., la tumba fue sellada, permaneciendo así siglos, hasta que fue descubierta por los arqueólogos. ¿Por qué el cuerpo que encontraron era 40 años más joven? No lo sé, dímelo tú. El caso Humo, caso entre los casos, increíblemente complejo, una gran cantidad de información, llamado por algunos el caso perfecto y, como no, fuente de mucha controversia. Resumiéndolo mucho. En los años 60, en España, hubo una serie de ciudadanos, sobre todo en Madrid, que comenzaron a recibir cartas y otras comunicaciones de un grupo de seres que decía provenir de un planeta de la constelación de Virgo llamado Humo. Decían que su expedición llevaba en la Tierra desde los 50 y que tenían bases por todo el planeta. La cantidad de cartas que se recibieron durante varios años es impresionante y en ellas se habla de todo, de su planeta, de su tecnología, sus naves, política, ética, matemáticas, de Dios, del universo y de cómo eran ellos. Por cierto, muy parecidos a los seres humanos. Incluso se llegaron a recibir algunas llamadas de teléfono. Os dejo un breve ejemplo. Estos humitas decían que no tenían la glotis como los seres humanos, lo que les dificultaba en extremo la comunicación hablada, y en su lugar normalmente lo hacían de forma telepática. Ya os digo que este es un caso muy complejo con muchísima información y que esto es solo un brevísimo resumen. Resulta que en los 90, José Luis Jordán Peña confesó haber sido el artífice de un engaño que se habría estado perpetuando durante varios años, en los que habría tenido que trabajar para generar una extensa documentación en forma de misivas. Claro está que esto no convenció a muchos, por lo que continuamos con la controversia. ¿Caso real o fraude? También los hay que apuntan a que se trataría de un experimento o de algo urdido por alguna agencia de inteligencia. Y es que antes de este caso parece que hubo otros similares que pudieron haber sido pruebas anteriores al evento Humo. Si os interesa el tema, hablamos de ello en este vídeo que os dejo por aquí. Otra teoría de la conspiramiau propone que el Titanic en realidad no se hundió y que todo habría sido un enorme fraude. Las principales teorías provienen del autor Robin Gardiner, quien en algunas de sus obras, como esta de aquí, propone que en realidad el buque que se hundió fue el Olympic, un navío hermano del Titanic y casi idéntico en tamaño y a nivel estético. Y según propone el autor, habría sido por cobrar una cantidad muy grande de dinero del seguro. Se explica que el Olympic habría tenido un accidente que le habría provocado grandes daños muy costosos de reparar y que lo que habría hecho la White Star, que era la naviera, habría sido repararlo mientras se estaba acabando de construir el Titanic. ¿Veis por dónde va esto? Esperad que ahora viene el punto de giro. El Titanic en realidad habría sido el Olympic. Lo habrían sacado simplemente cambiándole el nombre. En el siglo XIX, en Inglaterra, hubo un señor al que ahorcaron 3 veces y aún así no consiguieron que pasara mejor vida. El tipo siempre sobrevivía.
Se trataba de John Bobacambi Lee, aunque recibió el apodo de el hombre que no podía ser ahorcado. Resulta que se le condenó por haber acabado con la vida de su jefa, una señora mayor, y como los intentos con la horca no funcionaban, le tuvieron que cambiar la condena a cadena perpetua. Pero al cabo de unos años le soltaron, lo cual es un poco sospechoso. Se casó y un buen día se marchó dejando atrás a un hijo y a una esposa embarazada. Mira qué simpático él. Pero hay varias cosas que no cuadran en esta historia. Primero, lo de la jefa. No estaba del todo claro que él hubiera sido el ejecutor. Simplemente se le condenó a él por ser el único varón en el lugar cuando sucedió y por ser además un conocido ladrón. Es curioso porque no desapareció ningún objeto de valor, así que se especula con que quizás el crimen hubiera sido para que la víctima no contase algo que sabía. Y luego está el tema de cómo pudo sobrevivir a ser colgado nada menos que 3 veces. Por supuesto, hay teorías. Algunos proponen que la horca estaba defectuosa y otros que hubo alguien que, en esas 3 ocasiones, habría manipulado el artefacto para que el condenado sobreviviera y después lo habría dejado tal cual estaba para no levantar sospechas. ¡Es lógico! El bosque Pokaini, en Letonia, tiene algo raro, y es que en lo más profundo se encuentran unas agrupaciones de piedras, todas amontonadas sin motivo aparente. Nadie sabe quién lo hizo ni por qué. Se ha propuesto que fueran marcadores de enterramientos, pero no se ha encontrado ninguna tumba ni ningún cuerpo, por lo que se propone que pudo haber sido un lugar de culto. Esta localización parece estar imbuida de una aura mística y se cuentan un montón de leyendas mencionando que tendrían propiedades curativas. Hay gente que visita el lugar para pedir a las piedras que les curen de alguna dolencia, pero ojo, también se dice que uno no debe de llevarse a casa ninguna de estas piedras y que si lo haces te pasará algo malo. También se dice que en el bosque pasan cosas raras, por ejemplo, anomalías magnéticas, que las piedras están calentitas al tocarlas y se mencionan avistamientos de luces. Los pueblos del mar son un misterio porque no sabemos quiénes fueron. Sabemos que existieron hacia el final de la Edad del Bronce, porque, por ejemplo, son nombrados en registros egipcios e hititas, pero nunca se ha podido identificar exactamente de dónde venían, aunque, como no, hay muchas teorías. Se piensa que pudo ser un grupo compuesto de diferentes pueblos, que por lo visto sembraron el caos por todo el levante mediterráneo. Eran como piratas de la antigüedad, Arrasa con lo que veas y generoso no seas. que atacaban sobre todo ciudades costeras. Y tenían que ser muy buenos guerreros porque se atrevieron a atacar en varias ocasiones al poderoso Egipto. Y bueno, se piensa que pudieron haber sido un factor que, sumado a otros, contribuyó creando una inestabilidad que acabaría en lo que se conoce como el colapso de la Edad del Bronce. Y hasta aquí, chicos, como siempre hemos visto unas teorías muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!